¿Cuál es la peor cosa que ha hecho un huésped en tu casa? Cabe aclarar que vivo en una situación bastante inusual. Vivo en el sótano de una casa de 3 pisos que pertenece a un amigo de la familia. El primer piso es un espacio compartido con cocina y sala de estar. En el segundo piso viven mi amigo, su esposa, la hermana de su esposa y el prometido de ella. El tercer piso está alquilado y separado completamente del resto de la casa. Un jueves por la noche, un amigo y yo decidimos salir de bares y reunirnos con un amigo suyo que estaba de visita desde la escuela de posgrado. Parecía bastante normal, inteligente, amigable y tranquilo, aunque por alguna razón, probablemente porque perdió una apuesta, llevaba un bigote estilo Fu Manchú. Terminamos bebiendo muchísimo y, alrededor de las 4 de la mañana, decidí tomar un taxi para volver a casa. El amigo de mi amigo estaba en ese estado de borrachera total en el que apenas reaccionas, así que se subió a mi taxi pensando que yo iba a alguna fiesta o algo parecido. Lo dejé venir conmigo para asegurarme de que no se perdiera en la ciudad ni terminara durmiendo en un callejón. Cuando llegamos a mi apartamento, lo acomodé para que durmiera en mi sofá y yo me fui a la cama. Aproximadamente una hora después, me despertaron gritos que venían del piso de arriba. Al parecer, este tipo, a quien había conocido por primera vez esa misma noche, se había levantado, entró en la habitación de la hermana y su prometido, y se quedó de pie de manera inquietante al pie de su cama, observándolos dormir. Cuando despertaron, él murmuró: ¿creen que doy miedo? Puedo ser mucho más aterrador. Un amigo vino en avión para quedarse una semana conmigo y todo iba de maravilla. Lo que empezó como pasar el rato terminó convirtiéndose en una competencia constante de a ver quién aguantaba más alcohol, hasta el punto en que él terminó completamente inconsciente. Me desperté al escuchar un montón de ruido viniendo de la habitación de invitados y fui a revisar, pensando que quizás se había caído de la cama. No fue eso. De hecho, estaba medio erguido, tambaleándose lentamente hacia la esquina donde había dejado su maleta. Justo en ese momento, mi ex apareció detrás de mí preguntando qué demonios estaba pasando, mientras él iba chocando con cosas y tirándolas al suelo en su intento de llegar. Mi ex sugirió que tal vez deberíamos despertarlo mejor o ayudarlo. Yo respondí: no, espera, quiero ver cómo termina esto. Y mantengo esa decisión. Después de muchísimo esfuerzo, daños materiales y varios gruñidos incomprensibles, finalmente llegó a la maleta. Entonces la abrió de una patada, escupió una flema gigantesca dentro y empezó a bajarse los pantalones. En ese instante entendimos exactamente lo que estaba a punto de pasar y ninguno de los dos pensaba acercarse. Se balanceó de un lado a otro, se inclinó hacia adelante y comenzó a orinar dentro de su maleta. Le gritamos que se detuviera, pero él giró la cabeza, se puso un dedo sobre los labios y susurró: SHHHHH, estoy intentando orinar, chicos. Cierren la puerta, este es el baño. Y siguió como si nada. Cuando terminó, nos miró y dijo que éramos unos anfitriones terribles, que deberíamos dejar una toalla en el baño para que pudiera secarse las manos. Luego cerró la maleta, se dio la vuelta y se notaba claramente que no solo había fallado el objetivo, sino que también se había empapado una pierna del pantalón. Dio 2 pasos, me preguntó si podía tirar de la cadena por él porque nuestro inodoro era una basura y no encontraba la palanca, y luego volvió tranquilamente a la cama. Horas después, nos despertó un grito glorioso. ¿Qué demonios? ¿Quién carajos orinó en mi maldita maleta? ¿Por qué estoy mojado? Oh, mierda. Cuando finalmente se calmó, le dimos un par de césares, el cóctel, para sacarlo del modo resaca furiosa y le explicamos lo ocurrido. Terminamos muertos de risa. Luego empezó a limpiar todo y fue a lavar su ropa. Ahí fue cuando recordé un pequeño detalle que debería haberle mencionado: nuestra lavadora estaba dañada y la lavandería más cercana quedaba a 30 minutos en auto. Para cuando estuvo listo para ir, mi ex ya se había ido al trabajo en el coche,
así que terminé prestándole mi ropa para que no tuviera que subirse al autobús con la misma ropa en la que se había orinado. Extraño a ese tipo. Se emborrachó muchísimo, volvió a casa a las 3 de la madrugada después de haberse ligado a una chica en el bar y procedió a despertar a absolutamente todos en la casa. Luego nos obligó a escuchar cómo se quejaba de que la anatomía íntima de la chica parecía, según sus palabras, como si alguien hubiera disparado una escopeta decenas de veces. Y decidió ilustrar su punto de la forma más absurda posible, esculpiendo una réplica en una tina de 2 kilos de margarina. En ese punto le dijimos que probablemente ya era hora de que se fuera a dormir. Su respuesta fue verter chocolate caliente dentro de la margarina, mezclarlo todo con las manos y empezar a lanzarnos esa masa pegajosa. Y además, una vez tuve 70 invitados en casa que, entre todos, causaron alrededor de 20,000 libras esterlinas en daños y hasta se robaron 2 autos. No pude vivir en la casa durante una semana. En mi cumpleaños número 33, mi esposa me organizó una fiesta e invitó a todos sus amigos de la iglesia a la casa, lo cual en principio estuvo genial porque yo me llevaba muy bien con sus esposos. Ninguno de nosotros, los hombres, era realmente de asistir a la iglesia, así que hicimos lo que mejor sabíamos hacer, beber bastante alcohol y pasar un buen rato. Un detalle importante es que varios de estos hombres eran familiares entre sí, ya fuera por sangre o por matrimonio, así que gran parte de los invitados pertenecía a la misma familia. Conforme avanzaba la noche, nosotros terminamos en el garaje fumando, bebiendo y diciendo tonterías, mientras las mujeres estaban dentro de la casa hablando de Jesús. En un momento entré para preparar una segunda ronda de Irish Trash Cans y descubrí que todo el licor había desaparecido. No le di demasiada importancia, pensé que simplemente las mujeres habían guardado las botellas para despejar la encimera de la cocina, así que saqué todo otra vez y preparé los tragos. Si noté algunas miradas extrañas de la matriarca de la familia, una mujer a la que el narrador claramente no soportaba y que, según cuenta, ahora que había encontrado la religión se sentía con derecho a imponer su nueva moral ultraconservadora a todo el mundo. Pero no le di demasiadas vueltas. Una hora después, cuando otra vez nos estábamos quedando sin bebida, entré para preparar una tercera ronda. Esta vez el licor se había desaparecido por completo. Había 6 o 7 mujeres sentadas en mi sala. Apenas crucé la cocina, todas se quedaron calladas a mitad de conversación y se me quedaron mirando. Yo ya llevaba unos tragos encima y seguía pensando inocentemente que quizás solo estaban ordenando, pero cuando abrí el mueble de licor y no había nada, empecé a sospechar. Escuchaba murmullos en voz baja desde la sala mientras buscaba, y quedó bastante claro que no querían que siguiéramos bebiendo. Pero, según el narrador, no había ningún problema real, era su cumpleaños, el alcohol era suyo, estaban en su casa y todos estaban comportándose con normalidad. Nadie estaba peleando, nadie estaba vomitando, nadie pensaba conducir en ese estado. Después de unos minutos encontró el licor escondido en su oficina, dentro de una bolsa debajo del escritorio. Lo sacó y lo llevó de vuelta a la cocina. La matriarca soltó un bufido de desaprobación. Él levantó la vista y preguntó: ¿qué? Y siguió preparando los tragos. Entonces su esposa, de quien comenta que ahora está separado, comenzó a increparlo delante de todos. ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a preparar más bebidas? ¿En serio? En ese momento, alentada por la matriarca, la situación explotó. La mujer se le puso enfrente, en su propia casa, sermoneándolo sobre el alcohol, el pecado, Jesús y todo lo demás. Hubo un intercambio fuerte de palabras. Mientras ella seguía despotricando, él terminó de mezclar los tragos y finalmente respondió algo como: no te digo cómo vivir tu vida, así que no vuelvas a decirme cómo vivir la mía. Eres una invitada en mi casa. Si no te gusta cómo manejo mis asuntos, puedes irte ahora mismo. Y eso hizo. Se marchó junto con sus hijas adultas.
Intentaron llevarse también a sus esposos, lo que abrió otro conflicto enorme. Lo irónico, según cuenta, fue que los supuestos borrachos irresponsables permanecieron tranquilos todo el tiempo, mientras 3 de las mujeres, incluida su esposa, estaban casi histéricas. Los hombres, calmadamente, les dijeron a sus esposas que se fueran a casa a tranquilizarse. Así ocurrió. Más tarde consiguieron a un conductor sobrio para llevar a los hombres a sus casas un par de horas después. Lo que había comenzado como un cumpleaños excelente terminó completamente arruinado. Y como consecuencia, los hombres de esa familia ya no tienen permitido relacionarse con él porque sus esposas lo consideran una mala influencia. Aunque, de vez en cuando, algunos se escapan inventando excusas sobre a dónde van solo para pasar un par de horas con él. Dice que toda la situación le parece bastante patética. Dejé que un muy buen amigo, su pareja y su hijo se mudaran a mi apartamento por una emergencia. No tenía que pagar alquiler, únicamente la electricidad y el gas. 6 meses después, el lugar quedó destruido, 3 agujeros en las paredes, las puertas del closet destrozadas, el horno y el refrigerador en un estado asqueroso, la tostadora completamente inservible. Los pisos de madera arruinados, un maldito agujero del tamaño de una moneda en mi jacuzzi completamente nuevo, molduras rotas, agrietadas o simplemente desaparecidas y persianas que ahora tendré que reemplazar. Fue un error enorme de mi parte. Él ya se fue. No pude evitar que esto ocurriera porque soy camionero y casi nunca estoy en casa. Invertí prácticamente todo mi dinero en ese condominio e hice la mayor parte del trabajo yo mismo. Una falta de respeto total y absoluta. Una amiga que vivía fuera de la ciudad iba a visitarme por unos pocos días. Yo trabajaba en turno nocturno y además estudiaba, así que en realidad solo iba a estar principalmente durante el fin de semana. Pero, de camino a mi casa la atropelló un auto. Solo se rompió un dedo y nada más, por suerte, y eso terminó convirtiendo una visita corta en una estancia de un mes entero. Yo había pasado un verano completo visitándola anteriormente, y cuando ella estaba trabajando, yo lavaba los platos y ayudaba con la limpieza de la casa. Ella, en cambio, no limpiaba absolutamente nada y hasta arruinó algunos de mis platos. Se acabó botellas enteras de mis productos de baño. Yo le había dicho que se sirviera con confianza, pero eso era pensando en un fin de semana, no en un mes completo. Ni siquiera bajaba la cadena del inodoro y terminó creciendo moho por todo el baño. Se sentaba siempre en el mismo lugar del suelo durante tanto tiempo que dejó una mancha permanente en la alfombra. Además, se comió una enorme cantidad de mi comida. ¿Y lo peor de todo? Invitó a mi novio a mi casa sin decirme nada y se acostó con él mientras yo intentaba dormir. Nunca más. Había un tipo, llamémoslo J, que una vez llegó a mi casa completamente drogado, apenas consciente, junto con otro amigo. Al final de la noche era el único que seguía allí, así que le pregunté qué pensaba hacer y me dijo que iba a dormir en la calle. Le dije que ni hablar, que se quedara en nuestro sofá y desayunara algo por la mañana. Daría cualquier cosa por volver atrás y cambiar esa decisión. Cuando me desperté al día siguiente, la mesa de centro estaba cubierta de chocolate, botellas de refresco, bolsas de dulces y, para rematar, una bolsita bastante grande de marihuana. J dijo que quería agradecernos por dejarlo quedarse y que había salido temprano a conseguir todo eso. Más tarde descubrí que toda la comida había sido robada de la tienda de la esquina. Se quedó en nuestro sofá durante 6 semanas, y durante ese tiempo ocurrieron varias cosas. Lo sorprendieron masturbándose en el sofá de la sala a las 11 de la mañana, con una de mis camisetas en la mano. Yo soy hombre, él supuestamente era heterosexual, y sinceramente creo que solo la estaba usando como trapo. Robó más comida y nos la ofrecía como si debiéramos agradecerle. Se comía recipientes enteros de condimentos a cucharadas.
Empezó a traer a otros amigos, algunos tipos realmente intimidantes, con pinta de traficantes peligrosos y cabezas rapadas. Y además comenzó a cultivar una planta de marihuana en el garaje, al principio en secreto. Debo admitir que en esa etapa de mi vida yo era demasiado permisivo. Me creí su historia de que su familia no lo quería y que no tenía a dónde ir salvo la calle, y cuando otro compañero de casa se mudó, permití que J ocupara su habitación para cubrir esa parte del alquiler. Ahí fue cuando todo empeoró. Se enfurecía cuando alguien apagaba la luz del garaje porque, según él, eso arruinaba los ciclos de su planta, así que decidió manipular el cableado eléctrico de la casa para que esa luz permaneciera siempre encendida. Lo logró, pero dejó inutilizables todas las luces de la planta baja. Prometió que pagaría su parte del electricista para arreglarlo. Ese dinero jamás apareció. Después convenció a todos de que tenía la factura de la electricidad resuelta. Decía que el sistema de asistencia social australiano la cubriría por su discapacidad o algo parecido. Yo le dije que eso no sonaba bien, que seguramente había algún detalle que no entendía, pero insistió en que estaba todo controlado. 3 meses después recibimos una llamada preguntando dónde estaba el pago. Le pregunté a J y se enfureció, culpando al sistema. Me aseguró que al día siguiente quedaría solucionado. Un mes más tarde, cuando volvió a llamar la compañía eléctrica, terminé pagando toda la factura yo mismo para evitar que nos cortaran la luz. Además, robaba docenas de objetos pequeños e inútiles. Cuando finalmente lo echamos y vaciamos su habitación, encontramos un escondite lleno de cosas robadas nuestras, de otras personas y de tiendas. Ropa, tapas de compartimentos de baterías, un recipiente donde yo guardaba mis bolígrafos, libros, aunque apenas sabía leer más allá de un nivel muy básico, gorros, recipientes plásticos para comida. Y esto fue lo que me hizo perder completamente la compostura de la risa, un diminuto zapatito de porcelana, todavía con la etiqueta de precio de 50 centavos de una tienda de segunda mano. Después se mudó a casa de otro amigo, pese a que nosotros le advertimos. Hasta donde sé, siguió siendo exactamente igual de manipulador, sigiloso y egoísta allí también. Incluso se metió en problemas con motociclistas peligrosos al venderles una sustancia que no era lo que decía ser, a un precio inflado, lo que terminó con la casa de mi otro amigo siendo asaltada a punta de cuchillo. Hasta donde sé, J finalmente se fue del estado, o alguien muy enfadado terminó encontrándolo antes. En cualquier caso, mejor así. En el verano de 2010, de la nada, un sábado apareció en mi casa una chica medianamente atractiva, según el narrador, luego explicaría por qué terminó cayéndole mal, acompañada de varias personas. Uno de los chicos se puso a hablar conmigo un rato y me mostró un micrófono que, según decía, le había costado $400. Como ambos hablábamos de nuestras supuestas ambiciones de convertirnos en raperos famosos, yo también le enseñé algunos beats que había hecho en mi laptop. Poco a poco empezó a llegar más gente a la fiesta, hasta que el ambiente se llenó de desconocidos. Y entonces, de repente, mi laptop desapareció. Curiosamente, más o menos al mismo tiempo en que también desaparecieron varios de los recién llegados. La novia de esta chica la llamó, y como aparentemente sabía dónde vivían algunos de esos tipos, todos nosotros, ya bastante borrachos, nos subimos a varios autos y fuimos a buscar mi computadora. Terminamos llegando en grupo a un complejo de apartamentos en un barrio complicado. Cuando apareció una mujer que vivía allí y nos vio llegar en masa, nos dijo de inmediato que nos largáramos de ahí. Pero varios de mis amigos, estando completamente ebrios, hicieron exactamente lo contrario y empezaron a empeorar la situación. Uno incluso encontró un scooter tirado y empezó a bromear con robárselo. Entonces apareció un hombre enorme y nos advirtió que nos fuéramos o habría problemas. Mientras algunos comenzaban a retirarse, uno de mis amigos siguió provocándolo e insultándolo. Ahí fue cuando el hombre salió con un bate. La novia de la chica me gritó que corriera. Y corrí. Corrí más rápido de lo que creo haber corrido en toda mi vida.
Yo ni siquiera había dicho nada, solo quería recuperar mi laptop. Mientras escapaba, el tipo me gritaba insultos para que siguiera corriendo. Me escondí, incluso me quité la camiseta pensando absurdamente que así no me reconocería si volvía. Desde donde estaba solo escuchaba jadeos, golpes contra una cerca metálica y pensé que mis amigos estaban siendo atacados. Después me enteré de que el amigo que más había provocado fue el primero en salir huyendo. Al final, nadie salió herido y todos abandonamos el lugar. Mientras regresábamos, recibí una llamada de un amigo que se había quedado atrás. Me dijo que habían dejado accidentalmente el micrófono en ese lugar. Eso me hizo pensar que probablemente allí estaba la clave para recuperar mi laptop. Y efectivamente, al día siguiente recuperé mi computadora. Cuando fui por ella, me exigieron el micrófono de vuelta. Yo les dije que no lo tenía conmigo y me lanzaron amenazas. Consideré quedármelo, pero mis amigos insistieron en que devolverlo era lo mejor para evitar represalias. Finalmente lo entregué después de que una de las personas involucradas me llamara pidiéndome que actuara correctamente y hablándome de karma. Una noche completamente caótica por culpa de una fiesta que se salió totalmente de control. Mi compañero de piso tenía una nueva novia que prácticamente ya se había mudado con nosotros, y después de un mes de eso la situación empezaba a ponerse tensa. Tras una semana horrible en el trabajo, llegué a casa esperando una noche tranquila con una cerveza y quizá jugar videojuegos. Pero me encontré con mi compañero, su novia y una amiga de ella pasando el rato. Pensé que podría aguantar hasta que salieran. Fui amable, socialicé e incluso ofrecí una cerveza, que solo la amiga aceptó. Luego mi compañero y su novia me dieron las buenas noches y desaparecieron en el dormitorio. Así que, sin previo aviso, me dejaron a mí encargado del entretenimiento. La chica no me parecía especialmente atractiva, era joven y bastante extraña. De hecho, apenas conocía a la novia de mi compañero. Lo que yo no sabía era que, sin decirme nada, básicamente la habían dejado allí como una especie de cita improvisada para mí. Se emborrachó bastante y yo intenté rechazar la situación de la forma más educada posible. Le preparé una cama en el sofá y me fui a dormir alrededor de las 3 de la madrugada. Me despertó un estruendo. Había encontrado la patineta de mi compañero y estaba intentando hacer trucos sobre la alfombra. Después de algunos gritos, todos volvimos a calmarnos y regresamos a dormir. Alrededor de las 5 de la mañana estaba duchándose y cantando a todo pulmón. Otra ronda de gritos, y nuevamente todos de vuelta a la cama. Luego salió de la ducha, entró en mi habitación e intentó meterse en mi cama conmigo. La eché de inmediato. Al día siguiente mi compañero se disculpó, pero jamás volvimos a hablar del tema.